Hola, ¿qué hay? Bienvenido de nuevo a mi canal. Gracias por estar ahí una vez más. Y bueno, si yo te preguntara cómo se crearía un partido político, seguramente lo sabrás. Seguramente no tengas ningún problema en contestar. Se reúnen varias personas, en este caso, la Constitución española exigen que sean tres como mínimo, o sea, tres firmas. Estos deciden unos estatutos, prometen derechos y libertades y esperan los votos, ¿no? La aprobación del pueblo. Es así como se crearía un partido político. Ahora bien, si yo te digo o yo te pregunto cómo se crearía un sistema de gobierno o en este caso una democracia, ¿sabrías responder? Bueno, más o menos debería ser lo mismo, ¿no? Se reúnen varias personas. Ahora, ¿cuántas personas se deben reunir? Bueno, luego lo vamos a ver, lo voy a analizar luego más adelante. Entre ellos deciden derechos y libertades y las leyes, es decir, las obligaciones, y es el pueblo el que tiene el poder. Y ellos son los responsables de esas decisiones. Es decir, son los soberanos. Es decir, es el pueblo el que ejerce el poder. Es decir, si yo a la pregunta, ¿cuál es el objetivo de una democracia? El objetivo de una democracia es empoderar al pueblo, darle el poder al pueblo, porque es la definición, ¿no? De democracia. Democracia es fuerza del pueblo, poder del pueblo. Es decir, el poder es ejercido por el pueblo. Pues ese es el objetivo de una democracia. El objetivo de una democracia no es una constitución, no es unos estatutos, sino es darles el poder, es empoderar al pueblo. Porque ¿cómo va a ser una constitución, unos estatutos, si es el pueblo el que puede modificar o cambiar las leyes a su antojo? No tiene sentido una constitución. Si son ellos los que tienen el poder y son los que toman las decisiones. ¿Para qué quieres unos estatutos, una constitución, si lo puedes cambiar cuando tú quieras, cuando tú decidas cambiarlo o no? Ahora bien, ¿cuántas personas se necesitan para crear ese sistema de gobierno o para crear una democracia? Bien, vamos a verlo. Bien, vamos a ver. Imaginemos que se reúnen tres ciudadanos y entre ellos crean una democracia. Bien, ellos tres ciudadanos deciden derechos y libertades y deciden todo, y leyes y las obligaciones. Pero supongamos que se quieren unir esos 20 ciudadanos. Claro, esos 20 ciudadanos deben tener los mismos derechos y libertades que los otros tres. Es decir, deben poder decidir también, ejercer el poder. Porque si estos tres ciudadanos deciden todo y los otros 20 no deciden nada, ya no sería una democracia. Porque en una democracia se tiene que dar, el poder debe ser del pueblo. Es decir, deben ser esos 23 ciudadanos los que gobernarían. Es decir, esos 20 ciudadanos que se han unido podrían cambiar y modificar todo lo que han decidido antes esos tres ciudadanos. Y supongamos que esos 23 ciudadanos, más adelante, se reúnen otros 100 ciudadanos. Se quieren unir esos 100 ciudadanos, ¿vale? Esos 100 ciudadanos son mayoría a esos 23. Podrían modificar y cambiar todo lo que ellos han decidido antes, incluso lo que decidieron los tres ciudadanos al principio. Y supongamos que sigamos así, es decir, esos 123 ciudadanos se les unen 1000 ciudadanos. Ahora serían 1000 ciudadanos los que gobernarían y podrían modificar y decidir o cambiar todo aquello que hayan decidido anteriormente los que crearon esa democracia. Y así podemos llegar hasta los 40 millones de españoles que podrían gobernar. Es decir, el número es indiferente, ya que no depende de la cantidad, sino de si todos ejercen el poder o no, es decir, si toman decisiones. Eso es lo importante de una democracia, no es el número de personas. Da igual el número de personas, porque los que tienen que decidir serán aquellos que quieran ese sistema del gobierno. Eso sí, se deben unir. Lógicamente no hay una aprobación, ¿entiendes? Es decir, si se quieren unir, tienen que tener ese derecho
de poder tomar decisiones y ejercer el poder. Por eso lo importante de una democracia no es unos estatutos, no es una constitución, porque lo puedes modificar cuando tú quieras, o deberías poder modificarlo. Por eso no es importante una constitución, unos estatutos. Lo importante de una democracia es ejercer el poder. Eso es lo importante, ¿no? En el sistema suizo, lo importante es conseguir que una persona consiga 100.000 firmas para poder preguntar y poder decidir cualquier cosa si quiere cambiar algo, ¿no? Pues esto, pero en continuo, es exactamente lo mismo, pero que no haya que conseguir 100.000 firmas, sino que tú puedas decidir las preguntas del referéndum, pues continuamente. Eso es. Es decir, van a ejercer el poder, van a tomar decisiones. En la creación de un partido político, los estatutos o una constitución, ambos buscan la aprobación, pero el pueblo no decide nada. Ese es el problema. Claro, si a los 3 ciudadanos del principio que crean esa democracia no dejan decidir a los demás, eso ya no sería una democracia. Sería más bien una dictadura, ¿no? Que es justamente lo que tenemos ahora. Porque el dictador lo que busca es la aprobación del pueblo. Pero en cambio una democracia no. El objetivo de una democracia es empoderar al pueblo, darles el poder. No son unos estatutos, no son una constitución, porque no tiene sentido. Si pueden modificar o cambiar todos los que se van uniendo, pues no tiene sentido hacer una constitución o unos estatutos. No, no tiene ningún sentido. Y lo lógico es esto. Es decir, en la Constitución del 78 lo decidieron una serie de personas, que eran 12 o 13 personas, y el 80% de la población española la ratificó. Ahora van a pasar unos 20, yo creo, o menos años, 20, 50 años, creo, y no va, de los que aprobaron, ratificaron esa Constitución y los que decidieron esa Constitución, van a estar todos muertos. Y resulta que los que estamos vivos vamos a tener que depender de los que estaban muertos, de lo que decidieron los muertos. En cambio, en una democracia no. Si los 3 ciudadanos del principio se mueren, ¿vale? Los que vienen después siguen tomando decisiones. Es decir, es el pueblo, el vivo, el que ejerce el poder, el que toma las decisiones, no son los muertos. Y podrán cambiarlo a su antojo. Y esto tiene su lógica. Lo que no tiene lógica es lo de la Constitución del 78, que van a pasar 20 o 50 años y ya no existirá nada. Es decir, nadie de aquella época. Están todos muertos. Todos los que aprobaron, ratificaron la Constitución española estarán todos muertos. Es decir, van a mandar más los muertos que los vivos. Eso es una cosa ilógica. En cambio, una democracia, aunque se mueran, vayan muriendo la gente, los que deciden son los que están vivos, los que van a poder ejercer el poder. Serán los que están vivos. Y podrán modificar y cambiar a su voluntad. Lo que no puede ser es que decidan más los muertos que los vivos. Eso es lo que no puede ser, ¿no? No sé si me he explicado bien, pero desde luego el objetivo de una democracia es empoderar al pueblo, darles el poder. Eso es el objetivo de una democracia. No es crear una constitución, no es crear unos estatutos, sino es empoderar al pueblo, que el poder sea del pueblo. Y es indiferente el número de personas. O sea, que, por ejemplo, mañana mismo 3 personas podrían crear una democracia perfectamente. Porque no depende del número de personas. Depende de si ejercen el poder o no ejercen el poder. Si se reúnen 40 millones, pues esos 40 millones tienen que ejercer el poder. Y si se reúnen 50 personas, pues esas 50 personas deben ejercer el poder. Es decir, es indiferente el número de personas. Lo importante es ejercer el poder, que el poder sea del pueblo. Bueno, pues no sé si que lo he explicado bien o no, o se me ha entendido, pero bueno, yo ahí lo dejo esta reflexión y no sé cuál será tu opinión. Pero desde luego, ya digo, el objetivo de una democracia es empoderar al pueblo, darles el poder.
¿Entiendes? No es una constitución, no es crear una constitución o no es crear unos estatutos. No, es empoderar al pueblo, darles el poder. ¿Vale? Pues nada, ahí lo dejo. Nos vemos en otro siguiente vídeo. Y recuerda que en una democracia, el poder le tienes que tener tú.